Vamos a continuar con la segunda hora. Vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Cuántos están teniendo en su corazón, al escuchar las clases, ir a ministrar a otros sanidad? A ver, levanten sus manos. ¿Cuántos? ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en el centro de entrenamiento y cada día escuchaba la palabra dada por los maestros, uno de ellos era mi esposo, yo quería salir corriendo y eso comencé a hacer. ¿Sabe? Después de la clase, yo no me iba a mi casa, me iba al hospital. Me iba al hospital y, ¿sabe qué? Era el mayor refrigerio, la mayor satisfacción en mi corazón de poder experimentar que la palabra que estaba recibiendo era una palabra real y verdadera y que podía ser aplicada hoy. ¿Cuántas cosas el Señor quiere que nosotros veamos? La muestra de su amor. Un día había una mujer llorando en el hospital Loaiza. Ella tenía una rodilla partida. Esta mujer no tenía dinero, no podían comprar los materiales para hacer la operación. Vivía acá en Lima, su esposo la había abandonado, vivía en Lima con sus dos pequeñas hijas que se habían quedado solas en su casa porque no tenían familiares acá en Lima. Y la mujer estaba clamando a Dios por su milagro. Días antes yo había ido al hospital un día sábado y había encontrado a una mujer con una picadura de araña gritando. Y gritaba la mujer. Tenía la pierna, le habían cortado los tejidos, tenía un hueco. Y ella gritaba de dolor. Al orar yo por esa mujer recibió. Ella entendió. Y en media hora el dolor se le fue. Y a los pocos días el Señor restauró todos los tejidos porque decían que tenían que traerle unas vendas especiales y no las vendían acá en Lima, sino en Estados Unidos, para restaurar todos los tejidos, para que creciera y se cerrara toda esa zona, ese hueco. Pero esta mujer que había recibido el día sábado ya había compartido de su fe a otros en el hospital. ¿Y a quién habían hablado? A esa señora que estaba con el problema en la rodilla partida. El día lunes, cuando voy al hospital, yo dije, señora, ¿a qué pabellón voy? Y estaba con dos hermanas más. Una de ellas es pastora, es la hermana Rosita Silva. Y estaba con la otra pastora, Lady Pachas. Estábamos las tres allí en el hospital y diciendo, Señor, ¿a qué pabellón vamos? Y en nuestro corazón surgió ir al pabellón 3. Regresar nuevamente donde había estado el día sábado. El día sábado yo había estado sola. Le digo, yo estuve el día sábado en el pabellón 3, le dije, oré por una mujer de picadura de araña. Y fui, ¿no? Entonces, cuando llego y fue a buscar a la señora, me dice, ándate a la cama 7. Yo le digo, ¿quién está en la cama 7? Anda, me dice, anda nomás. Y me fui a la cama 7. Y encontré a una persona que había crecido en el Evangelio, pero después a una edad, por buscar esposo, buscó en el mundo, se casa con un hombre alcohólico que la maltrataba, ¿no? Ella resistió por sus hijas buenos años hasta que ya no aguantó más y se separaron y estaban separados cuando yo la conocí, ¿no? Y cuando fui, ella dijo, Dios debe estar molesto conmigo. La Biblia dice que Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y si estamos cargados, trabajados, como estemos, así tenemos que llegar. Y oramos, esa mujer agarró y tuvo una gran alegría de haber restaurado en ese momento su comunión con el Señor. Y ahora ella sabía que podía acercarse para recibir. Entonces oramos por ella. Oramos, pusimos nuestras manos los tres. Y Lady le dice, ¿estás sana? Y la mujer dijo, sí, estoy sana. ¿Y qué haces en esa cama? Levántate y anda en el nombre de Jesús. La mujer no pensó dos veces. Ella agarró su
su ropa de cama, la tiró a un lado, se levantó de la cama y para eso al fondo estaba el doctor que estaba atendiendo a los pacientes, estaba revisando, estaba tomando la presión y no sé qué tanta cosa. De repente la mujer se levanta y comenzó a correr. Y comenzó a correr por todo el corredor entre las pacientes, que son un montón. Si ustedes van al pabellón 3 de Loy, se van a encontrar camas y camas así. Y 2 partes del pabellón, pero que se divide por una mesita nomás. Pero es directo. Y entró corriendo al otro pabellón y la mujer que había tenido el problema de la picadura de araña se levanta. Y en medio del corredor las dos se abrazan y comienzan a llorar. ¿Y qué pasaba con la otra gente? Estaban de espectadores ahí. Y gritaban, ¡a mí también! ¡A mí también! ¿Y quién corrió detrás de nosotras? El médico, el doctor. ¡Retírense! ¡No pueden hacer esto! Nosotros no estábamos ejerciendo la medicina. No estábamos dando medicina natural a la gente. Estábamos dando la medicina que no tiene efectos colaterales. La medicina de nuestro Dios, que es su palabra. Jesús recorría todos los lugares y en todos los lugares él encontraba gente con necesidad, gente enferma, que necesitaban un toque de su poder. Y hemos leído en Hechos 10:38, las otras clases, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Liberamos gente que está oprimida por el diablo. Porque Él está con nosotros. La unción del Señor está en nosotros para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos. Leamos lo que dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús predicaba el evangelio y la gente que estaba enferma recibía fe para ser sanada. Vayamos a Juan, quiero que vayamos a Juan capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo reconoció Nicodemo que Dios estaba con Jesús? Por las señales, por los milagros que él hacía. Tú estás con él, donde tú vas, está él. ¿Sabe para qué? Para manifestar su gloria. El Señor quiere manifestar en este mundo que tiene una iglesia poderosa, que Él ha levantado, que Él ha ungido, para dar las buenas nuevas. En Juan capítulo 6, versículo 38, nosotros vemos en el ministerio terrenal de Jesús, haciendo la voluntad en acción, poniendo en acción la voluntad del Padre. Todo lo que Él hizo, ¿no? Lo vio hacer al Padre y lo escuchó del Padre. Todo. Juan, Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. ¿No? Jesús, cuando estuvo en la tierra, mostró a través de lo que Él hacía, la voluntad de su Padre. Y a la gente no le tiene que quedar ninguna duda cuando tú le enseñes que Jesús hacía la voluntad del Padre y que Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 que dice,
que Jesucristo es el mismo que estaba acá recorriendo las ciudades y aldeas y enseñando, es el mismo. Jesucristo es el mismo, el que sanó a la gente enferma es el mismo. ¿Qué versículo vamos? Hebreos 13:8, ya me había perdido. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Jesucristo es el mismo hacedor de milagros. Pero Él, ¿dónde está? Está en ti, hermano. Donde tú vas, Él va. Y donde tú haces lo que Él hacía, las cosas suceden conforme a lo que tú crees. Un día una hermana me dice, Sofía, hay una persona, me dijo, acá en la clínica que tiene a su esposo internado. Él es un doctor. Él está con septicemia. Está hueso y pellejo ese hombre. Y este hombre culpa a su mujer de muchas cosas. Recién tienen 6 meses de casados. Este hombre le agarra a la esposa del cabello y la comienza a escupir. Y la comienza a maldecir. Como si fuera ella la responsable por la cual estaba él tirado en una cama muriéndose. La mujer llorando, porque su esposo había estado bastantes meses en cuidados intensivos, le dice a esta hermana, que trabajaba en la clínica San Felipe, no tenemos plata para pagar, no tenemos dinero para pagar. Y cuanto más tiempo esté él adentro, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y llorando, le dice, ayúdeme. Entonces, esta hermana dice, bueno, sí te vamos a ayudar, le dijo, pero tenemos que predicarle la palabra a tu esposo. Como ella trabajaba ahí, era conocida por todas las enfermeras, un día me dice, Sofía, ya, a las 7 de la noche vas a ir a cuidados intensivos y ahí vas a predicarle al hombre. Entonces yo entré con mi Biblia, cuando escuché la voz del hombre que me comenzó a gritar, maldita, fuera de acá, ¿qué te has creído? ¿Quién crees que eres? Yo sabía que el que estaba hablando por la boca de ese hombre eran demonios que estaban oprimiendo al hombre, ¿no? Y el problema era de que las máquinas que estaba conectado el hombre, porque el hombre tenía el oxígeno y con todo gritaba el hombre. Estaba endemoniado. Entonces yo le dije, yo no he venido a perder mi tiempo acá. Yo voy a echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Y voy a echar este espíritu de enfermedad que te está matando. Y gritaba el hombre. Y yo comencé a gritar más fuerte, porque tengo voz fuerte, ya escucharon, ¿no? Soy pequeña, pero tengo la voz fuerte. Como un día una persona dice, había ido a Argentina a predicar, y dice, hermanita, ¿era usted la hermanita que predicó el domingo? Yo le digo, sí, le digo, sí, ya sé, ya pensaba usted que yo era una mujer alta. Le digo, no, acá estoy, le digo, soy así. Pero tengo un Dios grande viviendo entre mí. Me comencé a reír, ¿no? Y ese día yo grité y las enfermeras me agarraban de los brazos. Pero ¿sabe qué? A veces viene sobre nosotros una osadía santa, ¿no? Para hablar con todo de nuevo la palabra. Y en ese momento había algo especial, una unción especial, dada del Señor por mí para echar fuera la obra del diablo. Y comencé a gritar, en el nombre de Jesús, suelta esa vida. Y yo lo hacía por causa de la mujer, también por causa del hombre, pero veía a la mujercita, a su esposa, llorando, ¿no? Y cuando salí de ahí, salí temblando. Me tuvieron que ayudar a salir porque me temblaban todas las piernas, toda la cara, me veo como nerviosa, me veo con todos los nervios sueltos, ¿no? Y me fui. Entonces mi amiga me dice, ¿qué has hecho? Me dice, ¿qué has hecho? Yo le digo, pero ¿cómo? Le digo, si el hombre no quiere que se ore y está gritando fuerte y tú gritas más fuerte, pues. Entonces, para que escuche, pues, para que escuchen los demonios también que tiene que irse. Entonces, ahí me fui y pasaron los días. Y el hombre se comenzó a recuperar. Y se comenzó a recuperar hasta que llegó el día que le iban a dar de alta. Ahora venía la cuenta. Para esto habíamos estado conversando con la esposa del doctor, que ella también es doctora.
le habíamos dicho, Dios es capaz de condonarte la deuda. ¿Qué? Me dijo, ya esto es demasiado. Sí, le dije, Él va a hacer que la deuda se condone. ¿Y cómo puede ser eso? Por los grandotes que son de acá, le digo, los dueños. Simplemente tú crees. Cuando iban a dar de alta a este señor, que era un médico, se reunieron el grupo de los dueños de la clínica San Felipe. ¿Y qué hicieron? No podemos cobrar esa deuda, porque nosotros no hemos hecho nada. Ellos tuvieron que reconocer que fue el Señor quien sanó a ese hombre. Dios es bueno. Su voluntad se sigue haciendo hoy. ¿Sabes qué? No miren las caras ni oigas a la gente lo que está diciendo. Ellos no saben ni lo que quieren. Tú sí sabes. Porque Dios tiene un buen propósito para con la gente. Quiere que ellos lo conozcan. Tú eres esa carta abierta, leída por todos los hombres, cuando tú abres tu boca y muestras a través de la palabra de Dios lo que Él dice. La gente va a creer, no tienes que preocuparte. Anda, predica el Evangelio. Así como Jesús andaba por todas partes y después le encarga a sus discípulos que vayan a hacer lo mismo. Él ya no tiene que venir acá para decirnos que hagamos lo que ya nos ha dicho. ¿Qué dice Marcos, capítulo 16? Vamos a ir a Marcos 16. Hermanos, tengamos una buena disposición. Seamos capaces de invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, en lo que es eterno, en las cosas de Él. Deja de estar en tu casa ahí, perdiendo el tiempo, hablando tonterías, viendo novelas, que no edifica para nada. No sirve para nada eso. Pura sacadera de vueltas, puras tonterías. Las personas están asustadas escuchando a ese hombre profeta del diablo, que va a haber el terremoto. El terremoto, dice. No, no es un terremoto, es el terremoto. Hermanita, ¿usted qué cree? Yo creo que aún cuando la tierra sea removida y se vaya al medio de la mar, ¿sabes qué? El Señor está conmigo. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio. No temeré lo que me pueda hacer ni decir el hombre. Debe interesarnos lo que Él dice. Toma tiempo para oír lo que Él dice. Escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Está en su palabra. ¿Quieres conocer al Padre? Mira a Jesús. Haz lo que Él dice que hagas. Si Él dice y te ha mandado es porque tú puedes hacerlo. Tú abre tu boca y Él la llenará. Abre tu boca. Deposita en tu corazón la buena palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios sea implantada en tu corazón una y otra vez, hasta que tú estés totalmente persuadido. Nosotros como justos vivimos por la fe todos los días. Y todos los días tenemos que predicar el Evangelio. Hay alguien más esperando por ti. Ayer salgo en la tarde y en eso veo a una hermana que hace tiempo no la veía. En un tiempo yo oré por su mamá de ella que tenía cáncer al útero y estaba recordando, a veces me pongo a recordar, como dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Y estaba recordando a la mamá de esta persona, ¿no? Cuando después yo la vi, pero la encontré en el mercado y ella estaba siguiéndose de largo, no se había dado cuenta que yo había pasado. Y yo me iba a seguir de largo porque estaba apurada, en realidad tenía que regresar a casa a bañar a mi mamá. Pero el Señor me dijo, no te vayas, me dijo el Señor, habla con ella. Y me acerqué. Y ella me dijo, ay, me has hecho asustar, me dijo. ¿Por qué? Porque ella había soñado conmigo. Me dice, Sofía, soñé contigo y me desperté con el propósito de llamarte y no sabía dónde había puesto tu teléfono.
Y la miré y le digo, ¿cómo estás, Gladys? Y me dice, estoy muy mal, me dijo, he estado internada, se me subió la glucosa a más de 400. Me he caído desmayada varias veces por la calle. Y yo dije, hermana, ¿te estás congregando?, le digo. Y me dice, no, la verdad que no, me dijo, con todos estos síntomas en el cuerpo, hay una inseguridad de caerme en la calle. Hermana, le dije, la palabra de Dios es verdad. Y le comencé a hablar, Señor te ama. ¿Sabes qué? Le digo, despójate de todo ese peso, todas esas cosas que han venido contra ti. Y estábamos caminando, estábamos en la vereda, después de compartir mucho tiempo ahí, yo le agarré su mano y le dije, vamos a orar. Y ella me dijo, ¿pero aquí? Sí, aquí, le dije delante de toda la gente, aquí vamos a orar. Y ahí en la vereda, ¿sabes qué? No importa si la persona está en un hospital, si la persona está en su casa, si la persona está en la calle, no importa dónde esté, ahí está el Señor contigo. Él va a honrar tu fe. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. No es en vano. ¿Tú quieres agradar al Señor? Haz lo que a Él le agrada. ¿Sabes lo que le agrada al Señor? Sus hijos que vayan y prediquen su palabra. En todo tiempo. Marcos 16. Marcos 16 dice, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales nos seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las manos tienen muchos usos, pero hay un uso que nosotros en el Señor tenemos que darle, para imponer nuestras manos, para acariciar, para ayudar, para levantar. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, impondrán las manos los que creen. Los que creen que esta palabra es verdad, no se van a quedar con la palabra tan solamente en su corazón y para ellos. Van a ir porque el Señor dijo, id. Id. Luego que ministras a esa persona, haces de ella un discípulo. Haces que crezca, que se quede en una iglesia. Que también ella se vuelva un discípulo de Jesús, haciendo las mismas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, pero tú me has llamado. ¿Sabes que comienza en la calle? Después de ese púlpito, comienza en la calle, predicando a la gente ahí. Una vez estábamos con una hermana en el hospital del empleado, estábamos haciendo tiempo para que diera la hora de visita, y se sentó junto a nosotros una persona que estaba demente. Y ella comenzó a poner cada vez su oído para escuchar lo que nosotros estábamos hablando. Entonces yo la miré y le dije, quiero compartir contigo la palabra. En ese momento la mujer tuvo lucidez y ella comenzó a escuchar. Y le dije, repite esta oración después de mí. Y oramos, ¿no? Cuando yo terminé de orar, ella se levantó rápidamente y comenzó a gritar por todo el pasillo. ¡Ah! Salieron los demonios de ella. Salieron fuera los demonios. A veces decimos, no, pero esta persona está loca, pero esta persona está demente. Hermanos, el espíritu, en cuanto la persona esté todavía en este cuerpo, la persona tiene oportunidad, aun cuando está en estado de coma, para oír la palabra. ¿Cuántas personas en estado de coma yo he podido ministrar y ellos comenzar a llorar y luego salir del estado de coma? He visto gente salir del estado de coma. Un día
yo estaba en la iglesia, en ese tiempo yo ministraba en una iglesia con un pastor, y en la tarde suena el teléfono. Era una hermana en Cristo, una amiga mía de la iglesia, y me dice, Sofía, ¿estás ocupada? Sí, le digo, pero depende, le digo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Porque yo estaba preparando enseñanzas y iba a predicar en una iglesia a final de semana. Y me dice, Sofía, se trata del esposo de una amiga mía, me dice. A él lo han traído, no sé si era de Trujillo, había estado en una mina y el hombre que era ingeniero minero lo había encontrado desplomado, tirado. Y lo había traído en un avión especialmente para tratarlo en el hospital del empleado. El suegro de este muchacho, así, el papá de la chica, es neurocirujano. Entonces, él me dijo, Sofía, ven acá Ella me dijo, Sofía, ven, que el doctor ya preparó todo para que tú entres a cuidados intensivos. Ahí está su yerno. Entonces, cuando yo llegué, le saludé al doctor, y el doctor muy amable, ¿no? Medio sí, muy extraño me miraba, ¿no? Porque la amiga de su hija había dicho que íbamos a orar y que Dios lo iba a sanar. Entonces yo le digo, ¿qué cosa es lo que tiene? Me dice, infarto cerebral. Pero yo había tenido un sueño en esa madrugada. Yo había soñado con un hombre, mi papá ya está con el Señor, pero yo había soñado con un hombre y mi sueño era, el hombre era mi padre. ¿Y qué estaba haciendo ese hombre? Estaba nadando y de repente veo en mi sueño a ese hombre que voltea y yo le voy a decir papá y me di cuenta que no era él y que hace así y pum, cae en el agua. Cuando yo me despierto, yo dije, porque yo sé cuando es un sueño que tiene que ver con algo que va a pasar en el día o en los días siguientes, porque es una forma como el Señor trata conmigo, ¿no? Entonces me desperté, eran como las 4:30 de la mañana y me puse a caminar por toda la casa y comencé a orar. Y cuando esta chica me llamó y me dijo, vente al hospital. Y yo en el sueño dije, es infarto, dije yo. Pensando que era un infarto con el corazón. Es infarto, dije. Y me desperté y ahí dije, ¿qué es esto? Tomé autoridad en el nombre de Jesús contra toda la gente que yo conozco alrededor, ¿no? Y pasó que me llame y me dice, vente al hospital. Entonces me fui al hospital del empleado y llego al hospital del empleado y encuentro a este muchacho en coma, ¿no? Totalmente, estaba en coma y comencé a hablarle la palabra. El Señor me dijo un día que nada te limite a hablar mi palabra. No mires la cara de la gente, no mires la condición de la gente. Y me dijo un día, no importa si están en coma, yo soy el padre de los espíritus. No tengo que ver nada con los sentidos. Su palabra va directamente a nuestro espíritu. Entonces comencé a hablar la palabra y le digo así como si él estuviera despierto, porque es la manera que yo lo estaba viendo. Y le dije, repite esta oración después de mí. Y comencé a hacer la oración, él no hablaba nada, hasta que terminé la oración y dije amén, y él dijo amén. De ahí yo dije, entonces puede hablar. Entonces pensé, ¿no? Mi cabeza natural, el hombre, ¿no? Me ha confundido ahí. De ahí agarré y dije, entonces, y mi amiga estaba así, me estaba mirando asustada. Pero yo no le daba tanta atención a ella, decía, ¿por qué me miras así? Bueno, yo sí, me voy a orar por tu sanidad. La Biblia dice, en Marcos 16, comencé a leerle, ¿no? Y el hombre estaba así, tirado. Le digo, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando digo eso, el hombre levanta el brazo. Entonces, agarro y termino de orar y yo le digo, vámonos. Mi amiga me dice, ¿no te das cuenta de lo que ha pasado ahorita? Yo le digo, ¿de qué? Entonces me dice, está cuadrapléjico, está en estado de coma, no puede hablar, no puede moverse. Yo le digo, gloria a Dios. Entonces salgo y con la primera persona que me encuentro es con su suegro, con el doctor. Es un doctor que trabaja aquí en Lima, ¿no? Es un neurocirujano. Entonces me acerca el doctor y me dice, ¿y cómo lo vio? Bueno, le digo, doctor, no he venido a verlo como está, he venido a orar y a creer por un milagro, ¿no? Bueno, doctor, le voy a decir, ¿y cómo fue? Me dijo entonces. Doctor, cuando estaba orando, hice una oración con él dijo al final amén. Dijo, ¿cómo? Sí, doctor, le dije, dijo amén.
Y después cuando iba a orar para su sanidad, él levantó el brazo. ¿Qué brazo? Me dijo. ¿Qué brazo levantó? Ahora me vas a venir a decir que habló y que levantó el brazo. Doctor, le digo, levantó el brazo. ¿Y qué brazo? No me acuerdo si le dije el derecho o el izquierdo. Imposible, me dijo el hombre. Imposible. Ah, le dije, doctor, usted me está diciendo que yo he venido a mentir. No, le dije, doctor, he venido a hablar la verdad. Y mi amiga dijo, doctor, le dijo, fulano de tal, le dijo, Gonzalo, levantó el brazo, dijo amén y después levantó el brazo. Y se agarró la cabeza y dijo, no, esto es, pero, ¿ustedes han visto eso? Sí, doctor, le dije. Dijo, pero no puede hacer eso. La Biblia dice que en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo. Hay gente que comienza a hacer cosas que no podían hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque lo que Él dice, impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Este hombre dio una muestra que estaba recibiendo la palabra cuando Él dijo, amén. Y cuando Él levantó su brazo, Él estaba aceptando la sanidad para su cuerpo. Y así fue, Él está sano. ¿Y cómo fue su recuperación? Nadando. Entonces yo comencé, ahora, la manifestación, a pesar que Él habló y levantó el brazo, no fue inmediato. Fue una señal. En ese momento que oramos fue una señal para los incrédulos. Pasaron los días y un día llega esta esposa de este señor y me dice, Sofía, me dice, él está, no sé qué ha pasado. Y le digo, ¿qué? Él está bien, le digo, todo está bien, le digo. Él está sano en el nombre de Jesús. Créele al Señor, le digo. Es que los médicos dicen, ya mira cuánto tiempo ha pasado. No, hermana, le dije, tú sigues recibiendo la palabra. Creo que en un mes él salió del estado de coma. Cuando él sale del estado de coma, aún estaba medio volado, ¿no? Y yo lo fui a ver cuando salió del estado de coma, pero él creo que ni se dio cuenta que yo había ido a verlo. Pero llegó el día que yo tenía que ir a visitarlo a su casa. Ella me dijo, ay, me gustaría que tú vayas y hables con él. Entonces yo llego y él me abre la puerta y lo llamé por su nombre, Gonzalo, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, tu voz la escuchaba en alguna parte. Tu voz la escuchaba en alguna parte. Mi voz no es tan común. Y yo le dije, sí, le dije, te estuve hablando en el hospital una y otra vez. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Va entrando. Hay personas que no han querido nada y tú le hablas de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice esto, su palabra dice. Llega un momento donde dice, quiero lo que tú tienes. Jesús no ha cambiado, pero no debe cambiar en ti. Tú debes ser como Él es. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Vamos a leer versículos 28 y 29. Juan 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así, todo lo que Él hacía, todo lo que Él hace y continuará haciendo, Él lo vio hacer al Padre. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. No nos ha dejado solos para hacer la obra. Él hace en nosotros lo que le agrada a Él. Vamos a ir a Juan 14. A partir del versículo 1 en adelante vamos a leer.
Juan 14, del 1 en adelante, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Aquel que cree en el Padre, cree también en Jesús, porque Él y el Padre son uno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él había sido enviado por el Padre, regresaba al Padre. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Alabado sea Dios. Imagínense, quien ve a Jesús, ve al Padre. ¿Y cómo podemos ver las obras del Padre? La voluntad del Padre, viendo las obras de Jesús. Un versículo que ya le hemos repetido una y otra vez. Hechos 10:38, que ustedes tienen que aprendérselo. ¿Qué dice Hechos 10:38? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dijo Nicodemo? Nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios por las obras que tú haces, porque nadie podría hacer lo que tú haces si no fuera Dios en él, en Jesucristo. Nadie puede hacer las obras de Dios si no está Él en nosotros, pero Él está en nosotros. Id, haced las mismas obras. Él está en nosotros. Él está por nosotros. Y la unción está en nuestras vidas para hacer las obras de Dios. ¿Qué nos falta? Nos falta decisión. Hace años habíamos orado por un señor que los médicos habían dicho, dejen a ese viejito. Ayer también les conté que como el doctor decía que ya había vivido mi mamá bastante. Un viejito, una viejita, ¿no? Así llaman ellos. El pacientito dice, de la cama tanto, el que tiene tanto. Y habíamos llegado al hospital, saliendo del culto con una amiga que estaba cerca, en Canevaro, en ese entonces, el hospital del empleado, y nos íbamos ahí los domingos. Y llegamos al hospital y llegamos a un piso, al piso 13, que es la parte de neurología, todo lo que es neurología. Y encontramos en un cuarto unos mandiles ahí colgados, y decía prohibida la visita. Y escuchábamos unos ruidos de máquinas dentro del cuarto. Entonces, ¿qué hicimos? Entramos la cabeza y vimos un señor con todos sus manitos hinchados, un señor mayor, en estado de coma. Le digo a mi amiga, ándate a la estación de enfermería y pregúntate qué cosa es lo que tiene. Entonces mi amiga corrió allá a la estación de enfermería y le dice, no, dice, si quieren hablar con... ¿Para qué van a atender a ese señor? Ya está, déjenlo tranquilo ya. Está muy malito, dice, tiene cáncer generalizado, está con neumonía, todo se le ha complicado al señor. Por favor, déjenlo, dice. Entonces mi amiga agarró, dijo,
¿cómo se llama el pronto? Se llama Eugenio. Buen principio, dijo. Entonces agarró y se fue hasta el cuarto donde estaba yo. Me dice, Sofía, se llama Eugenio. Vamos a entrar. Nos pusimos los mandiles. Entonces comenzamos a hablarle, ¿no? Le hablábamos al viejito todo. Y bueno, oramos. El Señor no dijo ni una palabra. Estaba en estado de coma y nos fuimos. La siguiente vez que nosotros regresamos lo encontramos despierto. Y habíamos llevado nuestro almuerzo y nos habíamos puesto a comer ahí junto a la ventanita, que hay un espacio ahí, ¿no? Y nos sentamos. Cuando de repente entra un hombre. No, llega un hombre y se para en la puerta, no entra. Y nos queda mirando con cólera. Al poco rato se va. Y cuando él regresa con la enfermera para que nos saquen. Porque nosotros estábamos perturbando al Señor, ¿no? Saquen a esas evangélicas. Nos sacaron. Nosotros dijimos, bueno, hoy día nos sacan, mañana regresamos, pasado regresamos, y estamos con el viejito y seguimos hablando y compartiendo, ¿no? Pero cuando regresamos había hecho, este señor, motivado no por Dios, sino por un demonio, había hecho que lo saquen a otro lugar, que nosotros ni sabíamos dónde estaba. Nosotros llegamos al hospital y estábamos orando en lenguas. Una de las cosas muy importantes es orar en lenguas. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y por el Espíritu habla secretos divinos, misterios. Y estábamos hablando en lenguas para que el Señor nos guiara. ¿Pero dónde vamos? Y nos metimos a un cuarto. Y comenzamos a compartir a una persona. Entramos de frente, comenzamos a compartir. Cuando de repente escuchamos una voz que era la del Señor. Las dos nos miramos así y volteamos. ¡Oh! Y lo encontramos ahí. Gloria a Dios, acá estás. Pasó un tiempo y ya lo perdimos de vista al Señor. No sabíamos dónde estaba. En una oportunidad que me estaba viniendo para la iglesia, yo estaba en el micro y veo hacia la calle y lo veo caminando por la calle. Y dije, Señor, esta es mi oportunidad. Me bajé del carro y comencé a hablarle. Le dije, Eugenio, le dije, ¿cómo estás? Le digo, sano, me dice. Y le digo, ¿y quién te sanó? ¿Qué, te quieres tirar los jabones? Me dijo. ¿Ah? Y yo le dije, no, quiero que me digas quién te sanó. Y me dijo, Jesús me sanó. Esa persona que pensaba, digo, dame tu dirección para ir a tu casa. Y ahí comenzamos a ministrar a ese señor en su casa, ¿no? Llevábamos la guitarra y comenzábamos a alabar al Señor. Él tocaba violín, había vendido su violín, pero ahí estaba él. Él era un hombre que quería enseñarnos toda su música. ¿Sabes qué? La vida de las personas cambia cuando tú vas y le compartes las buenas nuevas. Jesucristo, yo me imagino, no, como la Biblia nos enseña, ¿no? No quedándose en sus cuatro paredes, sino saliendo al encuentro de la gente. ¿Dónde están los enfermos? En las casas. Un día en Brasil le digo a la gente, vamos a hacer visitación casa por casa. Y comenzamos a tocar las puertas de las casas. Cuando habíamos decidido hacer visitación casa por casa, comenzó la lluvia espantosa. Y cuando empieza la lluvia ya en Sao Paulo son varios días de lluvia, que no para. Pero no importa, nosotros vamos a creer con lluvia, sin lluvia, con relámpago, con trueno, vamos a ir el domingo en la mañana a predicar la palabra puerta por puerta. Nos creían los testigos de Jehová. Y nosotros decíamos, venimos de la iglesia, Cristo salva, Cristo sana, decía. Y le decíamos, Cristo también sana. Y queremos orar, si ustedes tienen enfermos en sus casas, queremos orar. La palabra de Dios dice, ¿nos permiten entrar? Sí, como no, entren. Sí, entren, y nos sentaban, ¿no? Y nosotros comenzábamos a orar por la gente, ¿no? Invitábamos a la iglesia, la gente venía. ¿Sabes qué? Lo que hace el Señor en Brasil lo hace en Perú. Porque Él es el mismo en todas partes. Él está haciendo las mismas cosas en todas partes. Y lo está haciendo a través de nosotros, su iglesia. Somos la iglesia que Jesús compró. Somos la iglesia que Jesús compró, que obtuvo. ¿Sabe qué? Para la gloria de Él. Todo lo que hacemos, ya sea de obra o de palabra, es para la gloria de Él. Todo lo que hacemos es para Él, por causa de Él, porque Él nos ama y Él ama a la gente.
Y habíamos visto en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo. Vamos a ver lo que dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, porque yo, dice el Señor, yo no cambio. El Padre no cambia, Jesucristo no cambia, el Espíritu no cambia. Vamos a ver lo que dice en Romanos 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, ¿qué dice? Vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará también los cuerpos de la gente. No tienen que morir con enfermedades. Nosotros vamos a darle la receta divina, la medicina de Dios. Y vamos a hablar con gran gozo su palabra, porque en realidad merece que nosotros nos gocemos. Hay gozo por lo que el Padre ha hecho a través de Jesús a favor nuestro. Él ya lo hizo todo. ¿Qué te queda? Acercarte a su presencia, a recibir. Y ir y predicar el Evangelio. Y en el Evangelio está incluida la sanidad para los cuerpos de las personas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Señor, este es el día que tú has hecho, en el cual nosotros nos gozamos en tu bendita palabra. Creemos que tu palabra es poderosa. Creemos que todo lo que está escrito, Señor, en lo que tú deseas para nuestras vidas y también para otros. Padre, en estas clases estamos aprendiendo a cómo recibir sanidad, a conocer tu voluntad, que es la sanidad divina para nosotros, para la gente, para el mundo entero. Y nos disponemos en esta mañana, Señor, a no guardar tan solamente la palabra en nuestros corazones para vivirla, experimentarlo nosotros, sino para salir afuera y predicar y traer a otras personas más, Señor, a la iglesia, para que juntos puedan ser discípulos. Gracias, bendito Dios, bendice cada vida en este lugar, sé tú derramando tus bendiciones abundantes y haciendo que ellos al abrir su boca les sea dada palabra para que con toda osadía y de nuevo hablen como deben hablar tu palabra, para que señales y prodigios sean en el santo nombre de Dios Jesús. Amén.